Bienvenidos mi gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dermachizados a un videazo dimachoso. Bienvenidos a todos ustedes, ¿cómo están? Yo espero que súper y no lo dudo después de conciertazo que dio nuestro Dimash allá en Almatá. Monstruoso, brutal, poderoso, o sea, ¿qué les puedo decir? Más allá del Olimpo, ¿no? Increíble. Esperen esos videos, ya saben, información y momentos dimachosos, ¿verdad? Pero para que lleguemos a ese video todavía falta un ratito, porque ya saben que yo soy ya señora Sun. O sea, hace no sé cuánto tiempo, ¿eh? Ya saben, yo siempre llegando tarde, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de otra maravillosa interpretación excelsa, sublime, que hizo nuestro querido Príncipe Kazajo en la pelea del Canelo con su compatriota kazajo Golovkin. Pero antes de eso, vámonos a los saludos internacionales. Claro que sí. Saliam, privet, hola, vitam, kaisho, salud, chao, konnichiwa, salam aleikum y hola, hola a toda mi gente latina, mi gente hispanoparlante. Tenemos todo preparado para este videazo porque aunque ya lo vi, híjole, volver a revivirlo es algo que amerita, claro que sí, su buena taza de agua fría para calmar los calores kazajos. Que miren nomás, déjenme presumirles esta belleza. Por ambos lados, claro que sí. Este regalazo me lo dio mi querida amiga Dear Carmen, que sabe lo que me gusta, sabe cómo ponerme en entonación correcta de machosa. Y me dio esta taza justo. Ya saben que me encanta esos gestos de nuestro Dimash, ¿verdad? Ese cuello, esa quijada. Empezando ya enfriándonos, por favor, ¿sí? Pero bueno, vámonos con la información. El 17 de septiembre de este año, precisamente en Estados Unidos, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, nuestro príncipe hizo una extraordinaria interpretación del himno nacional de Kazajistán, que se llama Mening Kazakhstanam, Mi Kazajistán. Esto fue previo a la gran pelea de su compatriota kazajo Gennady Golovkin contra el mexicano Saúl Canelo Álvarez. Pero esto fue brutal. Yo creo que más brutal que la mismísima pelea, ¿verdad? Sí. Pero ya saben que a mí me gusta retomar un poquito de historia para entender estas cosas que muchas no conocemos de box. Realmente no estamos muy metidas en ese mundo, pero escuchamos Dimash para cantar. Dimash va a estar presente y va a hacer ahora sí que honor a sus orígenes kazajos y todas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Déjame ponerle al canal, déjame ver el link en donde lo van a transmitir. Claro que sí, pago por evento, no importa, me voy a la casa del amigo, ahí estábamos, ¿verdad? Todo por ver a nuestro príncipe kazajo. Pero les repito, antes de esto, yo no sabía que esta era la tercera pelea de estos boxeadores, porque estos dos ya traen historia. De hecho, la primera vez que se enfrentaron fue en el 2017, igual en el mismo mes, en la misma ciudad, en la misma arena, y fue un empate unánime. De hecho, fue la primera vez para el kazajo y la segunda vez para Canelo Álvarez. La segunda pelea fue un año después, o sea, es en el 2018, igual en la misma ciudad, en el mismo lugar y en el mismo mes. Y esa vez la ganó el Canelo por decisión mayoritaria. Y esta tercera vez fue la que varias vieron, o no sé si después de Dimash ya apagaron su televisor, yo no lo sé, pero la tercera vez fue esta que acaba de pasar, en donde por segunda vez y de manera definitiva el Canelo Álvarez se gana 4 fajines de campeón de peso super mediano. Y bueno, ya que sabemos ahora sí que la historia de estas 3 peleas de manera corta, rápida y efectiva, ya saben, historia deportiva también por estos rumbos. Ahora, ¿cómo llega nuestro querido príncipe kazajo a ese ring a deleitar a todos con su maravillosa y potente voz?
bueno. La invitación se la hizo el mismísimo Gennady Golovkin, obviamente porque pues era un evento sumamente importante para su carrera, para él, para Kazajistán, ya saben, este honor kazajo tan importante para ellos. ¿Y a quién tenía que invitar para cantar el himno nacional? Pues obviamente a la voz más espectacular y al personaje más representativo, creo yo, en la actualidad de Kazajistán, nuestro querido Dimash Kudaibergen. Así es, a lo que nuestro bombón kazajo aceptó y se sintió muy honrado. Yo creo que este sentimiento debe haber sido mutuo, tanto para Dimash de ser invitado por este gran boxeador kazajo a que cantara pues algo muy importante como es el himno nacional kazajo, y de Golovkin de pues que nuestro Dimash dentro de su tan apretada agenda pudiera hacerse ese espacio para estar presente y llevar el nombre de Kazajistán en su bellísima voz a lo más alto que ameritaba este evento, ¿verdad? Y antes de la presentación, obviamente, vamos a pasar algunos videitos que estuve encontrando previos al gran día, como algunos ensayos, ¿verdad? Vámonos a este videito donde escuchamos a nuestro Dimash vocalizar. Es muy pequeñito, pero ya saben, eficaz. Eficaz para las sensaciones dears, calurosas. Vamos a ver. Vocalización Ave María. Híjole, qué hermoso, qué hermoso. Imagínense a nuestro Dimash cantándose de manera completa esa profunda y bella melodía. Sublime. O sea, literalmente nos elevaríamos a los cielos, ¿eh, muchachos? Casi, sí. Ahora vamos a ver este videito, que es el que les digo que me gustó un montón. Guapísimo de rojo, cachuchita. Vemos que ahí está, pues, ensayando, ¿verdad? Ahí está, es la mexicana que cantó el himno nacional, que es Carolina Ross. Santa Madre, qué envidia, la muchacha, la mujer. Los veo mañana. A decir que él cree que va a ganar. Love you, dears from Mexico. ¡Ay! I love you, dears from Mexico. O sea, amo a mis dears mexicanas. Me pregunto si la que iba grabando era latina o mexicana, como para que nuestro Dimash dijera eso. O le salió del corazón así, de manera natural. Si es así, nuestro Dimash tiene alma latina, tiene alma mexicana, ansía venir a nuestro país, claro que sí, y será bien recibido. Pero sí, les repito, la chica que sale ahí es la cantante mexicana Carolina Ross, que cantó el himno nacional mexicano y que, por cierto, he estado buscando en sus redes y no veo esa fotaza. Yo no sé quién la pidió, si ella o mi Dimash, porque tampoco he visto esa fotaza de ellos dos en ningún perfil. ¿Habrá sido para la biblioteca privada del recuerdo? Yo no lo sé. Pero, qué envidia, qué envidia. Para que vea que las mexicanas somos guapetonas, ¿verdad? Claro que sí, y se le antoje más venir por estos rumbos. Dimash. Mucha mujer guapa, ¿eh? Y antes de seguir con estos videitos previos y post pelea de nuestro Dimash, justamente ese día, quiero mostrarles otro videito de hace algunos años, exactamente en el 2017, que es cuando nuestro Dimash es captado en cámara cantando precisamente el himno nacional kazajo, que se llama, les repito, Mienin Kazakstanam, mi Kazajistán, y que, por cierto, deberían de echarle una ojeadita a lo que es la letra, porque es poderosa, es profunda y realmente refleja todo lo que es la raíz de ser kazajo, ¿verdad? De ser gente, vaya, valiente, luchadora, fuerte. ¿Me entienden? Me gusta mucho. Ya tiene rato que yo la había escuchado y la verdad es que me enamoró el himno de Kazajistán.
Pero bueno, vamos a ver este video justamente en la 25ª sesión de la Asamblea del Pueblo de Kazajistán en el Palacio de la Paz y Armonía, en donde Dimash fue a reunirse con pues líderes políticos, y entre ellos estaba lo que era en aquel entonces el presidente Nursultan Nazarbayev. Pero vamos a ver ese videito para que vean lo jovencito que se ve. Es muy chiquitito también. Qué jovencito se veía, ¿verdad? Eso fue justamente después de haber llegado del concurso I Am Singer en China. Me encanta. Aparte es que la música también es súper poderosa, es una bella composición. Oigan, ¡bravo! Muy delgadito se veía nuestro Dimash. Qué manotas se le veían al muchacho ahí, ¿eh? O sea, todos así, y se le ven unas manos muy grandes, ¿eh? Y muy delgaditas. Es chistoso, bueno, no chistoso, sino es curioso ver cómo en algunos lados le hacen así, como tocándose el corazón, ¿sí? Sí. Y por ejemplo aquí en México, al momento de saludar a la bandera, le hacemos así, o sea, bien derechitos así, y con la mano así. En su país, ¿cómo le hacen? Curiosidad, por favor, me comentan en los comentarios. Valga la redundancia. Ahora sí, vamos a ver la presentación espectacular que hizo previo a la pelea de su compatriota con el Canelo Álvarez. Ahí está el presentador. Multi ganador de premios, Dimash Kudaibergen. Esa voz de barítono. ¡Ah! O sea, el gesto, el ceño de poder. Maravilloso, maravilloso. La chica de atrás, ¿quién será este hombre? Sonrisa, colgata, todo lo que da. Híjole. Bueno, ya le cortaron. Pero oigan, qué espectacular. O sea, esa voz grave que de verdad te retumba hasta la fibra más profunda de tu ser. Me encanta, me fascina. Saben que ese tono de Dimash es mi favorito.
mi favorito de verdad, o sea, agüita, por favor, aviéntenme. ¿Cuál? Sí, claro que sí, señor hielazo. Porque eso fue brutal, espectacular. O sea, sí pudieron ver la fuerza interpretativa de nuestro príncipe kazajo. O sea, literalmente le faltaba la estepa detrás, el caballo cabalgando. Y Dios mío, y vestido de ese hermoso chapán, que es un traje típico tradicional de Kazajistán, se veía como lo que es, ¿verdad? Nuestro príncipe kazajo, claro que sí, aplausos, por favor, fue brutal. Imagínense las chicas que estaban atrás, o sea, sonreían de una manera así, porque yo creo que han de haber dicho, es increíble este hombre, sí, así es. Y todos los que estuvieron ahí, todas las 20,000 almas que estuvieron presentes ahí, quedaron en shock total, por este maravilloso canto que hizo nuestro Dimash. Y lo que me gustó es que él le hizo como un arreglo al final, que es cuando levanta la voz, claro que sí, para hacer lucir en su esplendor total, para que vean, hago bajos y también hago altos, muchachos, claro que sí. Y mantiene esa nota por varios segundos hasta se da la vuelta, claro que sí. Y termina de manera monstruosa nuestro Dimash. Después dijo unas palabras, creo que al parecer dijo que vaya, pues su compatriota kazajo iba a ganar. Deporte al fin, muchachas, muchos se sintieron ofendidos porque le empezaron a chiflar. Disculpe usted a todos los mexicanos que hicieron eso, o sea, híjole, a veces en el deporte son, pues los calores de la competencia son bastante fuertes y a veces hacen eso, pero mil disculpas. Pero a pesar de eso yo creo que quedaron maravillados todos aquellos que se atrevieron también a andar chiflándole a mi Dimash, ¿eh? Y sí, les digo, nuestro Dimash tenía que ser gala de todo su poder vocal en bajos y altos, porque déjenme decirles que la audiencia, aparte de los 20,000 que estaban ahí presentes, la audiencia que tuvo esta pelea, pues fue bastante importante para poder evidenciar a nuestro querido Dimash. Porque yo estaba checando unos datos duros de distintos medios y estamos hablando que simplemente aquí en México, en el Canal 5, la audiencia, según el medio Tu Prensa, fue de 8.5 millones de televidentes. O sea, hace monstruoso. Y nada más les estoy diciendo el Canal 5, dejando de lado el Canal 13, el Canal 7, en donde también se visualizó de manera importante. Y nada más para seguir evidenciando este poderosísimo efecto dominó kazajo que hizo la presentación de nuestro querido Dimash hacia nuevos oyentes, nueva audiencia y potenciales dears. Claro que sí. Déjenme decirles que sí, nuestro Dimash se hizo viral, se hizo tendencia así en lo que es la plataforma de Twitter, exactamente con el hashtag Dimash Kudaibergen y el hashtag Kazakhstan National Anthem, o sea, el himno nacional kazajo, y todo el mundo estaba boquiabierto, mandando mensajes a lo loco diciendo: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este espectacular, pues yo no sé si decir ser humano, que vino a darnos una bocanada de talento magistral? Y para que vean, nada más vamos a estar viendo por aquí unos tweets, no todos, porque si no me llevaría como 20 horas, pero muchos de los mensajes que la gente hizo acerca de nuestro Dimash. Vamos a ver, aquí dice uno que dice: este guapo, el que está cantando el himno de Kazajistán, ¿quién es? Después dice otro: necesito encontrar un video del cantante del himno nacional kazajo porque estuvo amazing, espectacular, increíble. Después dice otro: el verdadero ganador de esta pelea fue el chico que cantó el himno nacional kazajo. Otro dice: en vez de pelear, mejor hubieran dejado a Dimash, que Dimash diera un concierto. Sí. Ay, Dios mío. Esta interpretación destiló epicidad. Claro que sí, claro que sí. El himno nacional kazajo realmente es como un himno de guerra antes de la batalla.
Increíble el rango vocal del cantante Dimash. Bueno, pues después de la pelea yo ya fui a estoquear a Dimash oficial y ya lo sigo en todas sus redes. Tremenda voz que se carga. Híjole, es que sí, o sea, les digo, esto es solo una probadita de los miles de tweets que llegaron a invadir esta red social. Y obviamente muchos decían que lo mejor de la pelea fue el mismísimo Dimash Kudaibergen. Ya les dije, muchos haciéndose dirs instantáneamente. Magia dimashosa, en todo su esplendor. De hecho, aquí hay un meme que me encantó. Porque dije, no, bueno, las dirs se la gastan así, rápido. Aquí está este momazo, hoy en Twitter, el internet. El chico o la persona que canta el himno nacional kazajo es increíble. Y vemos al luchador que está literalmente enconchadito, recibiendo toda la brutalidad de One Who Tweets, el que anda tuiteando, ¿no? Los demás luchadores dándole en todo su poder son las Dirs. Déjame presentarte, su nombre es, chécalo en YouTube, él es el mejor, él es el cantante kazajo con, míralo, búscalo. Sí, así somos, o sea, ¿quién es ese hombre? Híjole, déjate hablo de él, te presento, mira, estas son sus redes, síguelo aquí, no, bueno, somos brutales, ¿eh? Así, literal, dándole con todo a la pobre persona que está preguntando. Sí somos, claro que sí, me encantó. Y aparte, híjole, este tweet me pareció, es un poco subidito, pues tal vez de tono, no lo sé. Bueno, uno que está acostumbrado por acá, ¿verdad? Pero me pareció sumamente gracioso porque, híjole, muchas chicas quedaron enganchadas con esta presentación de nuestro Dimash, que dijeron, ¿quién es este hombre tan guapo que canta tan varonil? Y se atrevieron, ya no hay respeto, ¿verdad? Ya no hay pudor. Pero ay, por Dios, me dio mucha risa. Se atrevieron a postear esto, muchachas. Dimash Kudaibergen entonó el himno de Kazajistán. ¿Qué te pareció? Allá voló mi tanga. Oh. El cielo se inundó, yo creo, de calzones de mujeres. No, porque muchos quedaron prendadas de esa tremenda voz. Híjole, ¿a ti te pasó? Por eso les repito, siempre es importante tener tremendo hielón a tu lado cuando ves y escuchas a nuestro querido Dimash. Para estos calores kazajos que te hace tener nuestro Dimash, híjole, no te hagan perder la cordura. Mujeres, gobiérnense, por favor, gobiérnense. Ay, y siguiendo con este exitazo brutal de la presentación de nuestro Dimash, les repito que todos los medios también hicieron eco ante esta proyección monstruosa de talento, porque fueron, y les estoy hablando de solamente de México, varios periódicos mexicanos hablaron sobre quién era este hombre que entonó y cantó de manera poderosa el himno nacional de Kazajistán. Hicieron un espacio importante en sus escritos para hablar de esta legendaria actuación que hizo nuestro Dimash. Y aquí les voy a estar poniendo unas portaditas para que se den una idea. El Noroeste, por ejemplo, dice: en apoyo de Gennady Golovkin, Dimash Kudaibergen considerado el mejor cantante del mundo por su registro vocal que se extiende desde las notas más graves de un barítono hasta las más altas de un soprano. Interpretó el himno nacional de Kazajistán. También vemos al Imagen de Veracruz. Su rango vocal es de aproximadamente 5 octavas y 9 semitonos, que equivale a las notas más bajas de un barítono y las más altas de una mezzosoprano. Y también hablan de que no solamente puede alcanzar esos niveles, sino que también es capaz de hacer en su interpretación vocal combinaciones imposibles. Y pues hablan un poquito de su carrera también para que mucha gente lo conozca. El Marca dice: Dimash Kudaibergen realiza una espectacular interpretación del himno de Kazajistán. El TUDN precisamente menciona que la impresión que tuvo este
este kazajo hacia la audiencia hizo que se volviera pues tendencia en Twitter de México, señores, ¿eh? Y ahorita vamos a ver unos videitos cortitos, porque precisamente mientras muchos de nosotros veíamos este momento en televisión y otros lo vivían de cerca con nuestro Dimash, justamente allá en Kazajistán, exactamente en Astana, en la televisora Kazajstán TV, también vivieron este momento juntos. Vamos a verlo. Estamos todos de pie, con todo el honor del mundo, sintiéndose orgullosos, yo creo, de ese evento tan importante, y de que obviamente nuestro Dimash estuviera cantando con todo su poder. Les repito, qué hermoso se ve la bandera de Kazajistán junto a la bandera de México. Ojalá un día podamos tenerlo aquí en un concierto, juntando esas dos banderas. Que así sea. ¡Toco madera! Mi grito de orgullo. Me lo cortaron gachamente ahí. Vamos a ver un videito chiquito y un poco lejano, pero de cuando entra nuestro Dimash antes de subirse al ring. Eso, el mariachi a todo lo que da. Ahí lo vemos. Haciendo acercamiento con su champán. Creo que era Alejandro Fernández el que estaba cantando, ¿verdad? Sí, pero lo vemos. Híjole, ¿qué habrá pensado nuestro querido Dimash al escuchar? Pues, tal vez no sé si por primera vez, pero pues ya de manera cercana a lo que es la música, pues ranchera, ¿no? La música tradicional de acá de México. Me gustaría saber eso. ¿Qué habrá pensado? Ese mariachi, imagínense nuestro Dimash con un mariachi vestido de charro. ¡Qué brutalidad! Otro trago de agua. Ay, ay, ay. Vamos a ver otro videíto que es justamente también cuando está esperando a subir el ring y lo vemos haciendo algo muy, muy Dimash, muy, pues sí, de los kazajos, que es el pedir, el orar. Vamos a ver, que me parece bellísimo. Vemos que está con sus manos así. Yo creo que pidiendo que todo salga maravillosamente y se limpia el rostro. Ya saben, es la manera tradicional de agradecer, de orar de los musulmanes. Después vamos a ver cuando está arriba del ring esperando su turno para cantar. Y su gente gritando Dimash. Mi príncipe ya se hubiera echado un zapateado ahí mientras esperaba. Ya te enseño, papi. Déjenme decirles que el zapateado también, o sea, no cualquiera, ¿eh? Es un arte saber mover el taconazo, ¿eh? ¿Qué estará pensando mi Dimash ahí? ¿Qué música tan folclórica es esta? Guadalajara. Oh, yeah? Es que el Canelo, para los que no saben, el Canelo Álvarez es de Jalisco. Pero muy seriecito nuestro Dimash, o sea, no habla con nadie. Bueno, también no. Bueno, bien podría haber platicado en inglés, claro que sí. Ahí está Carolina Ross. Subió detrás de él. Híjole, yo ya me lo hubiera acercado, me hubiera echado una buena platiquita en lo que empezaba todo. Nuestro Dimash súper concentrado.
¿Vieron a Carolina Ross? Ahora sí que los mexicanos, antes de hacer algo y que nos vaya bien, nos persinamos, claro que sí. Y ahí ya están presentando a nuestro querido Dimash Kudaibergen. Y vamos a ver este otro videíto de otra perspectiva, de otra cámara. Y quiero que vean pues los alrededores, ¿no? La gente está totalmente en shock. Vamos a ver. Pues. Vean por favor la audiencia de las escaleras. Está como diciendo, ¿este hombre quién es? Salud, claro que sí, por la increíble interpretación. Claro. Híjole. O sea, así, yo creo que todos los de atrás eran mexicanos y aún así, aplauso total a nuestro Dimash, como se merece, como se merece. Y esto estuvo tan bueno y fue tan grande que incluso en China, que ya saben que tienen como su propio internet y sus propias redes sociales, incluso ya pudieron deleitarse con la interpretación en vivo de nuestro Dimash, justamente pues en la cercanía de sus hogares. Ya nada más, el comentarista estuvo un chat abierto, todas apoyando, entonces para que vean que todo el mundo, hasta en China, esperaban este gran momento. Ahora vamos a ver cuando se va nuestro Dimash, baja del ring. Bueno, y la música ranchera sigue a todo lo que da en cada video, ¿eh? Ahí va Dimash. Híjole. Y todos los de ahí no saben a quién tuvieron enfrente, ¿eh? Ahora vamos a ver otro pequeño videíto en donde vemos cómo nuestro Dimash, ya sentadito en su lugar, está disfrutando también de la pelea. Viendo las pantallas. El señor de al lado, les repito, ni idea de quién tiene al lado, tan afortunado y sin saber. Pequeño. Nuestro Dimash muy serio también, hasta para ver las peleas, ¿eh? Vamos a ver este otro video de unos comentaristas. Nada más oigan lo que dicen, porque ellos sí saben a quién van a presentar, ellos sí saben qué es lo que están a punto de presenciar. Vean. Yo la verdad que lo que más quiero ver, digamos, en el artistaje que se viene es Dimash. Es Dimash. Y es Kazajo. Él es un monstruo. Es un monstruo. Kazajo, sensación, celebridad, también con una voz, pues, indiscutible, tremenda. No hay ninguna voz como la de él en el mundo. Bueno, no lo hay. Usted será testigo de la historia. Esos hombres, yo creo que han de ser deers. Sí, claro que sí, porque sabían perfectamente de quién estaban hablando, ¿verdad? Que nuestro Dimash es una monstruosidad. Vamos a ver otro videito exactamente también de otros, o no sé si sean los mismos comentaristas, que siguen alabando el talento increíble de nuestro Dimash. Cuando acaba. Lleno de potencia y lleno de fuerza, el himno nacional de Kazajistán, por su más grande figura, ha sido interpretado. Un hombre que batió récords de audiencia en realities, donde se catapultó a una fama internacional. Vemos que también el comentarista estaba hablando del éxito que ha tenido nuestro Dimash alrededor del mundo en las distintas competencias. Una vez más, también sabemos que investigó muy bien quién era Dimash Kudaibergen, y eso se agradece muchísimo. Que no nada más digas, ay, qué bonita voz. Investiga de quién es nuestro Dimash Kudaibergen, qué ha hecho, qué ha estudiado, para que no nada más me digan que es una voz linda y ya, y una cara bonita. No, nuestro Dimash es completo, es redondo, es profundo. Y una vez que entres al mundo de Dimashoso, ya no vas a salir, ¿eh? Seas hombre o mujer, sí.
Y bueno, siguiendo con estas pues grandes revelaciones de la gente hacia la interpretación de nuestro Dimash, tenemos este video en donde Carolina Ross, les repito, la representante mexicana que cantó el himno nacional de México, habla sobre esto. Oh, dije yo, ay no, porque necesitaba mucho apoyo moral ahí en el ring. Ya que estaba arriba, dije yo, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí yo? O sea, ¿sabes? De afrontada, ofreciéndome a tonar el himno. ¿En qué me metí? Estaba el Dimash ahí, o sea, el Dimash. Este chavo que es, pues, el mejor cantante del mundo hasta ahorita, masculino. Tiene así todas las octavas del universo. Sí. Y por el otro lado también el chavo este que entonó el himno americano también, muy virtuoso, dije yo. Vean, también sabe con quién se paró Carolina Ross. ¿Quién tenía al lado? Tremendo artista en nuestro Dimash. Así es. Y bueno, les repito, este efecto dimashoso fue súper exitoso y fue muy bueno para la carrera de nuestro Dimash, porque si no me equivoco, a partir de esta presentación, los números de su cuenta de Instagram subieron de manera estrepitosa. Así que muy bien logrado. Hubo muchas fotos de muchos, sobre todo hombres, que quisieron su momento dimashoso, ¿verdad? Aquí hay algunas fotos. También justamente aquí hay un video en donde al final, pues desgraciadamente, aunque no haya ganado la pelea el kazajo, pues también se le aplaude el haber subido al ring. Vamos a ver esto. Vean, lo reciben con aplausos. ¿Qué dicen? ¿Jenna? Ahí ya se ve más más contentita nuestro Dimash. La bandera de Kazajistán. Pues sí, al fin y al cabo un gran orgullo. Y de hecho también hay otro video en donde igual al final pues se reúne con Dimash. Abrazo, lo cargas y como no dice no me quedo atrás, también venga chapa acá. Te cargo. Digo, para ellos siempre va a ser, aunque no haya sido en esta pelea, siempre va a ser un campeón, porque es un gran boxeador que ha dejado el nombre de Kazajistán muy alto. Es una pena que sí, no haya ganado, porque déjenme rápido decirles, no me quiero quedar sin decirlos, porque el tremendo cinturón, la fajilla que se iba a llevar el campeón, es una brutalidad mexicana. Una belleza de artesanos mexicanos. Vean nomás esto. O sea, por favor, miren nomás. ¡Qué joya! ¡Qué joya! Déjenme decirles, el cinturón se llama el Guerrero Jaguar Zapoteca. Está hecho a mano por artesanos oaxaqueños del taller Jacobo y María Angulo. Y tiene terminaciones en oro, además de aplicaciones selectas en tallado de madera de copal, simulando las garras de un jaguar, como pueden ver en la foto. El color verde pues representa lo que es la esperanza, y el oro de lo que es el centro hace referencia al honor del reinado de quien llegue a usar esta obra de arte. Es una belleza. Entonces hubiera sido lindo ver al kazajo pues embestido en esta maravillosa pieza hecha a mano por mexicanos. ¡Wow! O a mi Dimash, ¿verdad? También enfundándolo ampliamente en su torso. Que déjenme decirles que encontré una fotaza. Yo creo que sí fue de ese día, claro que sí, porque estaba todo negro. Pero cuando la observé bien dije, ¿qué? Vamos a verla, por favor, porque les digo, muchos se tomaron su foto. Vemos que trae como una pequeña cinturilla, también muy linda. Hasta parece como de acharro, ¿verdad? Digo, nada más le falta el sombrero. Y trago, por favor. ¿Qué es eso que trae en la mano? ¿Es como un látigo? ¿Un fuete? ¿O qué carambas es? Pero yo no sé, o sea... ¡Ájale! Yo creo que las Dirs al ver esto, muchas dijeron, papi, hazme la que ahora también. Híjole, si andan pidiendo que las castigues, mi Dimash, sí, basta, Eliot, gobiérnate. Pero se veía muy bien. No es la primera vez que vemos a nuestro Dimash con un látigo en la mano, Y no precisamente arriba del escenario, también abajo del escenario. Yo no sé, a lo mejor es una tradición más bien, ¿sí?
No lo he investigado bien, pero creo que es una tradición kazaja. Yo no sé qué hagan con el látigo. Enséñame, por favor. Se veía muy bien, ¿eh? También hay un pequeño video de de la pre-party de este evento, en donde a lo lejos podemos ver a nuestro Dimash. Ya saben, pues él muy cómodo en la soledad de su compañía, ¿verdad? De su propia compañía. Vemos ahí todos pues ambientados, ¿verdad? Tomándose fotos con Jenna. Y ahí ese que está sentadito hasta el fondo en soledad era nuestro querido Dimash. También una cosa que saben que me hubiera gustado, y esto porque vi que con el Canelo, aparte de que cantaban el himno nacional mexicano, esta Carolina Ross, cuando salió Canelo, salió acompañado de Alejandro Fernández, se echó su debido rolón para llegar al ring. Me hubiera encantado, fascinado que Jenna hubiera caminado ese trayecto del túnel hasta el ring, acompañado, sí, claro que sí, una vez más de nuestro querido Dimash, cantándose pues una canción kazaja tradicional, ya sea Dordarás o cualquier otra. Hubiera estado fenomenal para que sí, esto hubiera sido más enriquecedor. Nuestro Dimash obviamente se hubiera lucido mucho más, pero eso me hubiera gustado, definitivamente. Y ya me despido con este último videazo. Miren nada más, para que vean toda la audiencia que escuchó a nuestro querido Dimash. 20,000 gentes, es impresionante. Muchos nuevos diggers, muchas nuevas mujeres enamoradas y dimashizadas por nuestro queridísimo príncipe kazajo. Wow, me encantó que nuestro Dimash interpretara majestuosamente este gran y poderoso himno. De hecho, desde ese día, todos los días, no me he podido quitar la entonada y la letra de este hermoso himno nacional de Kazajistán. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado mi larguísimo video. Y muy atrasado. Pero, en fin, espérenlo. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Y nos vemos en la que sigue. So Bowl.